Buenos días. Gracias por venir, gracias por estar acá. La idea de hacer estas charlas eran permitir tener información que nos permita tomar decisiones con respecto a los pacientes con ACV. Cuando nosotros somos personal de salud, muchas veces no tomamos en cuenta las necesidades del paciente para brindarle a él o a ella las mejores condiciones al salir del alta. Y no lo valoramos hasta que nos toca en carne propia o hasta que un familiar, como dijo la doctora, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro tío, nuestro papá o nuestra mamá, es afectada por esta enfermedad. Entonces, tal vez uno se pone incómodo, inquieto, molesta, friega y hasta se enoja cuando ve la pasividad del personal para con un paciente. Pero cuando uno le pone a la mamá encima o hace que por un minuto el sujeto piense que esa persona que está ahí puede ser su mamá, se transforma. Pero eso debería pasarnos siempre para tratar de darle al paciente lo mejor. Y la idea nuestra es darle lo mejor. No es que estemos pensando como equipo, vamos a trombolizar. No, nuestro objetivo honestamente no es ese. Probablemente con el tiempo ni estemos nosotros metidos en la emergencia trombolizando porque haya gente ya capacitada haciendo eso, ¿sí? Nuestro objetivo es formar un equipo de trabajo que es un sueño, En 10 minutos estemos trombolizando cuando un paciente viene infartado. Cada vez nos damos cuenta que no debemos, por ejemplo, y esto, mi tema es evaluación del paciente con ACV y hablarles algo de la escala NIS, ¿sí? Queremos formar un equipo que funcione sin que nosotros estemos, ¿sí? O si estamos, simplemente decir hagan esto, hagan lo otro y todo el resto esté encaminado. Y para eso hay que preparar a las personas, ¿ok? El sueño de la doctora de tener un tomógrafo dentro de una ambulancia, si no soñamos, nunca lo vamos a hacer, ¿ok? Esto de acá yo lo vengo trabajando hace años, molestando, y nunca se puede, que hay que cambiar, 2 años fregando en la dirección para que nos den un papel que diga que tenemos el comité de ictus. Más nada. No tenemos un espacio, no tenemos nada, pero honestamente pienso que eso sí se puede hacer. Y cuando llegan ustedes a Neuro y piden favor para un paciente que es su primo, su hermano o quien sea, y se dan cuenta que sí sirve hacer un procedimiento como este, recién se empiezan a tomar actos de conciencia. ¿Para qué? Para poder ayudar a ese pobrecito, ese humilde que no tiene nada. Entonces, lo que quiero es que entendamos que esto no es para mí, esto no es para ustedes, esto es tal vez para nuestros familiares, o tal vez para la gente, o en su mayoría para la gente humilde que llega a este hospital. Por eso es que hemos preparado esto y lo hemos hecho en 2 semanas con el equipo que tenemos ahora. Ojalá que se pueda seguir capacitando a la gente, porque mientras más gente capacitada tengas, es mejor. Mientras más personas que sepan estén alrededor nuestro, es mejor. Y esto llévenselo a las personas que viven alrededor suyo, ¿sí? El objetivo de este trabajo es, voy a hablar de una parte sobre introducción al tema de la escala de NIS, qué tan severo es el ictus de mi paciente. Para eso les voy a poner una escala de evaluación y voy a hacer un tema sencillo y luego las conclusiones. El objetivo principal de esta escala es trasladar el cuadro clínico del paciente, el déficit, a números, ¿sí? Darle un valor a cada rubro que uno evalúa y a partir de eso establecer la severidad del cuadro. Si yo tengo un infarto que me da 2 puntos, es un infarto chiquito. Si yo tengo un infarto que me da 20 puntos, es un infarto moderado a severo. Y si tengo un infarto que me da 42 puntos, es un paciente que está muy grave. Entonces, me permite darle un valor numérico y que la enfermera de la mañana, cuando le reporten el valor, sepa en qué situación ha recibido y está. Lo que quiero es eso, que es como cuando ustedes reportan a un paciente con hiperglicemia, lo recibí en 400 y ahorita te lo estoy entregando con una glicemia en 180, ¿sí? Entonces tienes un valor de cuál guiar. Cuando les planteamos esta escala es para que ustedes reporten, entró con un NIS 16, se trombolizó y ahorita está con NIS 9, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Tener un valor y a partir de eso aprender a tomar decisiones, ¿sí? Y eso en otros países ni siquiera lo hacemos los médicos. Estuve en una reunión hace 2 semanas, me parece, con gente de fuera. La que recibe al paciente es una enfermera, ¿sí? Utiliza
la mnemotécnica de la doctora FAST, F-A-S-T, ¿sí? Que quiere ver mano, la región facial, la parte motora y la parte verbal. Observa que tiene alguna afectación y no es, no, anda, saca tu ticket. No, coge el paciente, activa un código y nada más de ahí corre al tomógrafo. ¿Sí? El tomógrafo hace la imagen y en el tomógrafo se encuentran con los neurólogos. Evalúan y en el tomógrafo colocan el lactilice, que es el medicamento que rompe los coágulos del estro. Son tan rápidos que lo pueden hacer en 11 minutos. Aquí hasta que camine a sacar su ticket, hasta que le atiendan en shock trauma, y hasta que le digan, no, no se puede, tal vez, quién sabe, ya han pasado 3 horas, y ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es tratar de agilizar las cosas para que nuestros pacientes se beneficien. A ustedes, a alguno de ustedes les va a dar un infarto, y ese rato van a querer que estemos ahí para ayudarles. Ahí no van a decir, no, la tomografía para mañana. Ahí se van a apurar y van a decir, aunque sea, salto todo y yo llego a la tomografía. ¿Por qué? Porque le puedo dar una opción. Ya, no lo miren así, mírenlo en dinero si quieren. ¿Sí? Un sujeto como ustedes que gane ya 5.000 soles, se infarta y no puede moverse, ya no va a ser 5.000 lo que gane. ¿Sí? Si de PT0, de 5.000, infartado, va a consumir 500. Entonces su delta de dinero, si lo quieren mirar en dinero, es menos 5.500. Si lo quieren mirar en plata, ya no en cerebro. ¿Qué pasa si a uno de ustedes les pasa un infarto y tienen una hemiplegia? ¿Quién de ustedes va a estar en shock trauma? ¿Van a poder trabajar en shock trauma? No. Van a poder, no sé, tal vez hacer, no sé qué cosas podrán hacer, pero les va a limitar mucho su desarrollo personal. Les va a limitar mucho su desarrollo como personas, como familia, en todo aspecto. ¿Sí? Lamentablemente las enfermedades neurológicas son así. Las chicas, las enfermeras tienen personal, tienen compañeras que han tenido enfermedad neurológica y miren cómo están. Son enfermedades que a veces son severas y causan mucho daño. Entonces lo que queremos es, nosotros tenemos la opción de ayudar, sí. Yo sé que nuestro hospital está, pero para meterle una bomba y hacer otro. Es que es así, ¿ok? Pero es lo que tenemos, no tenemos más todavía. Y lo que estamos trabajando pensando en mañana más tarde, cuando se haga un nuevo hospital, tener una unidad para hacer eso. ¿Sí? Ojalá tengamos la fuerza para insistir, porque no sé, a veces da ganas de irse. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esto es poner todo el evento en números. 1. Describir la situación neurológica del paciente con el fin de predecir su evolución. ¿A qué me refiero? Mientras más chiquito sea el infarto, el paciente va a tener mejor evolución. Si yo tengo un infarto más grande, probablemente quede pléjico. Si yo tengo un infarto mucho más grande, probablemente quede postrado en su cama. Entonces yo, a partir de un valor numérico, yo le voy a poder decir a la familia, ¿saben qué, señores? El señor va a ir bien, va a mejorar y su pronóstico es bueno. ¿O saben qué, señores? El señor se puede morir. ¿A partir de qué? De tener esta evaluación y poderle dar una opción al paciente. No solo eso, como dice abajo, cuantificar la mejoría en el déficit neurológico al establecer comparaciones. ¿A qué me refiero? Llega un paciente con un NIS 16, lo trombolizo en 10 minutos y el NIS puede bajar a, ¿qué le digo? 5. Un sujeto con un NIS 5 puede hacer lo mismo que ustedes. Así que no habría ningún problema para reinsertarse en su trabajo y poder desarrollarse. La escala es la escala de NIS, viene de las iniciales del National Institute of Health of Stroke, ¿sí? Y se ha convertido en la más utilizada del mundo. Es un instrumento que lo usan aquí, lo usan en Argentina, lo usan en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque te permite darle un valor al infarto. Estos son los valores, ¿ok? ¿A qué me refiero? Mayor a 25 es un paciente con un deterioro neurológico muy grave. Y para esto, el NIS va de 0 a 42, ¿sí? Mayor a 25 es un paciente grave. De 15 a 24, deterioro grave. De 5 a 15, deterioro moderadamente severo. Y menos de 5 es un deterioro leve.
¿Para qué sirve? Para decirles en qué condición está el paciente y qué decisiones hay que tomar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un paciente que llega con un I5, ¿sí? Pasan una hora y pasó a un deterioro grave. ¿Qué ha pasado? Probablemente se ha terminado de cerrar la arteria y ese paciente ha empeorado drásticamente en cuestión de minutos u horas. Entonces, yo a partir de eso voy a decir, ¿sabes qué? Hay que hacerle una nueva tomografía. ¿Por qué? Porque ya no es el paciente que llegó, ya cambió el paciente. Y no es cosa del otro juez, no es cosa extraordinaria dominar este tema. Es sencillo, el problema es tener un poquito de paciencia para fijar los ítems que vamos a ir viendo y con eso empezar a practicarlo. Yo no les digo que todos tienen que aprender. Yo creo que cada uno debe ubicarse en su situación y decir, ¿sabes qué? Mi trabajo es hacer esto y puedo ayudar con tal o tal función. Pero sí es fácil de hacer, no es cosa del otro mundo. Esta es la escala. Lo primero que evaluamos cuando llega un paciente, le pregunta a uno, es el nivel de conciencia, ¿sí? Y en el nivel de conciencia son 4 valores: alerta o en coma. O está alerta o está en coma. Y alerta es una persona como ustedes. Aunque esté en posguardia, están escuchando, ¿sí? El somnoliento es aquel al que yo le dejo un ratito y empieza a dormirse. Lo suelto por un momento y empieza a dormirse. El obnubilado es aquel al que yo le tengo que generar algún movimiento para despertarse. O sea, no es cosa... En un extremo está el que está en coma, que no se despierta, así le caiga un martillo, y en el otro lado está el alerta, como estamos nosotros. En medio está el que se despierta al llamado o el que se despierta al movimiento o al dolor. ¿Sí? Nivel de conciencia, acá las preguntas. Son 2 preguntas las que se hacen. ¿En qué mes estamos y qué edad tiene el paciente? Si él te contesta, ya tiene 0. Con 2 respuestas correctas ya tiene 0. El nivel de conciencia, obedece órdenes, ¿sí? Por ejemplo, donde le cierran los ojos y cierra los ojos. Levanta la mano y después la ábrala. Levanta la mano y la abra. Y te obedece eso, tiene 0 puntos. Si no lo hace, uno empieza a apuntar, a ponerlo el puntaje que requiera. Mirada conjugada, sencillo. Uno le pide al paciente que mire a un extremo y que mire al otro, ¿sí? Si el paciente puede mirar para un lado y puede mirar para el otro, tiene 0 puntos, ¿ok? Si no llega al extremo de la mirada, le empieza uno a apuntar y le da un punto. Campos visuales. ¿Qué es campos visuales? Ver si el paciente tiene afectación de la visión. ¿Y cómo lo evalúo? Uno puede hacerlo de 2 maneras. Uno se para frente al paciente y empieza a mover los dedos a los costados para ver si él logra decirte qué dedo se mueve. Si no es posible eso, se puede hacer la amenaza. ¿En qué consiste? El paciente está echado y uno le acerca un objeto al ojo. Normalmente, por reflejo, tendemos a cerrar el ojo. Si el paciente yo le acerco a la mano y no cierra, es probablemente que este campo visual no esté activo y tenga una afectación, tenga una hemianopsia homónima izquierda, por ejemplo. ¿Ok? Paresia facial, sencillo, que diga U, que diga P o que muestre sus dientes. Con eso uno ve, encuentra simetría y le va a dar un puntaje. Si la simetría es antigua, si la simetría es de hace 5 años, no importa. En ese momento le tienes que dar el peor puntaje. Tú no sabes en ese momento si es antiguo o no. Si sale positiva la simetría, es un punto, ¿sí? Entonces, si es leve, si es moderada, 2, y si es total, 3. Con respecto a la fuerza muscular, ya, en ese aspecto, les estoy haciendo un resumen porque hay un video de cada cosa que estamos viendo, ¿sí? Entonces, en la fuerza muscular, vamos a colocar al paciente, echado el paciente va a levantar la mano 45 grados. La idea es contar hasta 10 y que la mano no caiga, ¿ok? Si la mano cae, ya empieza a tener puntaje. Si la mano ya le pongo acá y cae directamente, es el puntaje máximo. O si no mueve, es el puntaje máximo. Luego, lo mismo se va a hacer con los miembros inferiores. Uno le va a levantar la pierna y le va a pedir al paciente que no mueva, que se quede ahí la pierna. Si la pierna cae un poquito, ya tiene puntaje. No, pero sí, sí tiene puntaje. Y si no, y si tú lo levantas y cae totalmente, ese es el máximo puntaje. ¿Ok? Esa es la parte motora, es sencilla de evaluar. Ahora, lo mismo con miembros inferiores, ya les comenté. Ataxia, ¿qué es la ataxia? La ataxia es la forma en la que uno hace los movimientos. Yo tengo una forma de hablar, es mi forma de expresarme. Normalmente, eso
todo el mundo lo conoce para cada sujeto, ¿ok? La mirada también, uno tiene una forma de mirar, ¿ok? Cuando uno pierde esa linealidad del movimiento, le llamamos nosotros, eso es la falta de orden en hacer las cosas, eso se llama ataxia. Y puede haber, por ejemplo, ataxia para tocarme la nariz. Yo hago esto y normalmente es lineal mi movimiento. Cuando el paciente tiene una lesión cerebelosa, el movimiento es así. Eso significa que pierde la linealidad en el movimiento. Eso es ataxia. ¿Ok? Sensibilidad. En este aspecto hay que tener mucho cuidado porque es difícil a veces demostrar que el paciente no tiene alteración sensitiva. Si él te dice que no siente la mano o la pierna, tómenlo en cuenta y denle puntaje. ¿Sí? Lenguaje. El lenguaje, no se, hay dos rubros. Si ustedes se dan cuenta, acá hay lenguaje y hay disartria. Disartria es el paciente que habla medio raro. O sea, habla, pero tiene problemas en la articulación del lenguaje. No es que no hable, sí lo hace, pero arrastra las palabras o no pronuncia bien alguna de ellas. A eso se refiere con disartria, ¿sí? Y cuando el paciente está entubado, por ejemplo, le das más puntaje, ¿sí? En cambio, el lenguaje es la capacidad que tienen ustedes de entender lo que el otro les está diciendo, ¿sí? Si yo les hago una broma, ustedes lo entienden y se ríen porque lo entienden. El paciente con una lesión del lenguaje no lo entiende, ¿ok? Y lo otro es extinción o negligencia o inatención. ¿A qué se refiere? Cuando tenemos lesiones parietales, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos porque lo tenemos desde siempre y creen que siempre va a ser así y no es así. ¿A qué me refiero? Cuando yo me toco, yo sé que esto es mi brazo, yo sé que este es mi brazo. Cuando hacemos lesiones parietales, yo le pongo al paciente un brazo y él lo toca y cree que es suyo. Es la incapacidad que tiene el sujeto de reconocer su cuerpo como tal. Y yo le pongo el brazo de alguien, acá está mi brazo, y lo toma como tal. Y eso es un error. Entonces, eso también se puntúa, ¿por qué? Porque significa que esa área del parietal está infartada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Pregunten, yo no soy el que sabe todo. Pregunten, yo les voy a ayudar si sé. Entonces, existe una dirección que es donde certifican en línea para esta prueba. ¿Ok? ¿En qué consiste? Uno entra a este lugar, se coloca un ID y un password, o una identificación y una clave, y con eso uno recibe las instrucciones para poder dar un examen. El examen consiste en evaluar 6 pacientes y luego te da un reconocimiento por 2 años. ¿Cuánto cuesta? Nada. Es gratis. Entonces, esto de acá he bajado la información de este lugar, de esta dirección, para que vean más o menos, yo les voy a orientar. Todo está en inglés, así que no va a haber problema con ustedes. ¿Ves que me entienden? ¿Ok? ¿Para qué? Para poder desarrollar el tema. Esto es producido por una entidad americana. El objetivo de esto es capacitar al personal en todo aspecto. ¿Para qué? Para que puedan hacer la evaluación. Esta prueba fue hecha el año 93, 94. Este señor ahorita tiene como 70 años, me parece. ¿Ok? Sí, es bastante mayor. Entonces, ustedes tienen una guía y les han dado un papelito con la escala. Ya, lo que está haciendo él es presentando la evaluación y en qué va a consistir. Lo primero que va a hacer, ¿qué es? El primer ítem, ¿qué es? Ya, eso se hace simplemente preguntándole al paciente cómo está, cómo se siente o quién es. Son preguntas muy sencillas que hace el sujeto que evalúa al paciente. Y con eso ya tiene una idea del nivel de conciencia. Y a partir de eso establece cómo va a ir yendo su paciente. ¿Ok? Level of consciousness, item 1B, is based on the patient's answer. Ya, cuando entren los pacientes, él está hablando, se le va a hacer 2 preguntas sencillas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Preguntarle cómo está y cómo se siente. Edad del paciente y él contesta, 53 años. Con eso, él está... ¿Qué mes es hoy? ¿Qué mes estamos? Febrero. Ya tienen ustedes las 2 preguntas que él está contestando y que le da un puntaje. Con eso tiene 0 de puntaje. ¿Ok? Ahora, cuando contesta las 2 preguntas, el puntaje es 0. Si contesta una pregunta, el puntaje es 1. Si no contesta, si contesta mal las 2, el puntaje es 2 ahí. ¿Ok?
Hay que tener en cuenta que en nuestra población algunas personas hablan quechua. Entonces, cuando les preguntemos, vamos a tener limitaciones en ese aspecto, ¿ok? Entonces, 0, 1 y 2 es el puntaje que se le da al nivel de conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos una cosa, terminamos la exposición y los voy resolviendo las dudas porque si no se va a cortar y tengo que terminar en un tiempo definido, ¿sí? Esto es con respecto a la mirada, ¿sí? Lo mismo. Lo que va a evaluar acá es cómo es la mirada conjugada, si va a un lado y va al otro, ¿sí? El objetivo es ver cuál es la distribución de la mirada en los pacientes. Si es normal, a ver, un ratito, aquí está, lo que les contaba un momento. Si va la extensión de un ojo a un lado y a un extremo y al otro. Si va a los dos lados, mira, acá está llegando a un lado y ahora va al otro. Y ese 0. En este paciente es 0. ¿Ok? Eso le da puntaje 0. Si apareciera alguna parecia en el desplazamiento, ese le da un puntaje de 1. ¿Sí? Y si apareciera dificultad para ambos lados, eso le da puntaje de 2. Miren, esta paciente sí tiene puntaje. Fíjense, esta paciente tiene una afectación de la mirada. No va a mirar a un lado, fíjense. Aquí sí mira, pero a este lado no logra llevar el sexto par. Miren. ¿Ok? Esto es la parte motora, lo que les he comentado hace un momento de cómo se evalúa, ¿ok? Scale items 5 and 6 assess arm motor movement and leg motor. Vamos es la forma de evaluar la fuerza muscular en miembro superior, ¿sí? La idea es que pueda mantener la mano a una posición por 10 segundos. ¿Ve? Y miren, el brazo cae. Eso ya le otorga puntaje a la escala, ¿sí? El miembro superior derecho. Como se dan cuenta, van a puntuar cuando no hay déficit 0 y en función a qué valores vayan resultando de la evaluación, uno le va a empezar a dar puntaje, ¿sí? Cuando ya cae el miembro de su posición original 1 centímetros, eso ya le da puntaje. No, que no. Ustedes tienen que ser muy severos al evaluar. Si el pie está ahí y cae, ya le da puntaje. Miren el otro, 2 es cuando tenemos algún esfuerzo contra gravedad, ¿sí? Ahí está, ustedes tienen, miren, ahí está cayendo. Miren cómo cae el brazo. No mantiene la misma posición. A eso le va a dar puntaje al paciente. ¿Ok? Tres es cuando no hay esfuerzo contra la gravedad. Miren esa señora. Muchos pacientes llegan así a nosotros, o sea, tienen plegia. ¿Ok? Y 4 es cuando ni siquiera hay un movimiento. ¿Ok? Miren. ¿Ve? Entonces, ese puntaje lo tienen en su lista. La parte visual. Cuando uno evalúa la parte visual, lo que quiere ver es ya no los movimientos, sino la agudeza visual y la percepción que tiene el sujeto de los estímulos que recibe. Fíjense, lo que va a hacer el doctor cuando evalúa al paciente es mostrarle números. Y a partir de eso, si el paciente el paciente no es capaz de definir el número que el médico le muestra, le va a dar puntaje el médico. O el evaluador más que el médico, ¿no? Lo que está haciendo, si se dan cuenta, le está ubicando al sujeto los estímulos en este campo visual, en este campo, en este campo y en este campo. ¿Qué está haciendo? Está dividiendo el campo visual en izquierdo y derecho, y superior e inferior. Y en cada lugar le está poniendo un estímulo. ¿Con qué objetivo? De ver si hay una hemianopsia o una cuadrantanopsia. Eso es lo que hace, y en función a eso ustedes tienen en la lista los puntajes que pueden atribuir al sujeto.
Y eso lo va a hacer con ambos ojos, ¿eh? El video completo toma como 45 minutos. Entenderán que no puedo demorarme tanto, por eso voy a tener que pasar más rápido para llegar a concluir la... Esto lo pueden ver y si quieren yo se los entrego ahora terminando la clase para que lo tengan. Esto es la parte de parálisis facial que les he comentado hace un momento. Fíjense, van a dividir la región facial en 3 partes. La región frontal, la facial y la malar y la submandibular. Fíjense. Le pide que abra los ojos. For scale item 4, this patient scored a 1. Let's look at how this scale item is scored. Cuando es normal, le da un puntaje de 0, ¿sí? Si empieza a tener una asimetría en algún punto, dividan la región facial en 3 aspectos. La frontal, la parte ocular y la parte del maxilar u oral. ¿Ok? Si uno tiene afectación del frontal, tiene 1, 2 o 3, dependiendo. ¿Ok? Lo mismo que hemos hecho en miembro superior, vamos a hacer aquí en miembro inferior. Mire, ¿ve? ¿Qué hace? Lo que hace es exponer al sujeto a levantar la pierna por 5 segundos. ¿Sí? Let's lift this one up. And when I let go, you hold it up for 1, 2, 3, 4, 5. No cae nada. Eso le da puntaje 0 a esa pierna. Y miren el otro lado. Right there. 1, 2, 3, 4, 5. It's great. Ese lado sí For tiene scale item puntaje. 6A, this patient ¿Sí? scored. ¿Y por qué? Porque mueve. Si ustedes comparan un lado está fijo, ¿sí? En cambio el otro lado, y bien está fijo, empieza a mover. Con que caiga por debajo de una referencia que ustedes establezcan, eso ya le da puntaje al sujeto. ¿Sí? Ataxia. I'll lift it up and you put the heel ¿Qué es lo on que your va a hacer? knee Va a and pedir que slide it all the desplace way down. el talón Can you slide it por back up? la tibia del sujeto. Okay. Y debe Put it ser down lineal, and fíjense. slide it down one last time. Le pide de nuevo que lo repita. Miren la torpeza que tiene. For scale item 7, Entonces, this patient eso le va a scored a 0. otorgar puntaje. Let's look at how this La scale idea item. es que tú tengas un desplazamiento correcto. Cuando yo establezco, normalmente me puedo deslizar en la tibia sin ningún problema. El sujeto cuando ha hecho un infarto, ¿qué hace? Pierde esa linealidad que les he comentado hace un momento. ¿Ok? Sensibilidad. Es lo que es el tema un poco difícil de evaluar porque hay que creer al sujeto que te dice que no lo sientes, pero si uno es objetivo, lo que hace le estimula a ambos lados, o le estimula a un solo lado y le pregunta al sujeto si lo está percibiendo, ¿sí? Y eso se hace en la región facial, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. A veces usamos una agujita o una estructura que tenga cierta parte puntiaguda y uno le estimula al sujeto y le pregunta si lo percibe. ¿Ok? Cuando no hay alteración sensitiva, el valor es 0. Cuando hay alguna hipoestesia, el valor empieza uno a darle puntaje. Lenguaje. El lenguaje, si se dan cuenta, todo está en inglés aquí. Ya, la idea es preguntarle al paciente y que él nos pueda contestar de manera correcta y de manera coherente lo que uno quiere evaluar. ¿Sí? Si el paciente no responde adecuadamente, uno le va a empezar a dar puntaje. Si ni siquiera puede hablar, recibe el máximo puntaje que es afasia. ¿Sí? No me estoy refiriendo al hecho de que era medio raro o que eso se evalúa en el área de la articulación de la palabra, que es la disartria, que es lo que se va a evaluar en un momento. ¿Sí? En este momento estamos evaluando el lenguaje y a veces hacemos el uso de algunas imágenes y le pedimos al sujeto que nos describa la imagen del costado. ¿Qué es lo que ve?
¿Y a qué me refiero? Podría ver a la señora que está lavando y en este lado ya no lo evalúa. ¿Sí? O podría ver a la niña y al niño que se está cayendo, que está sacando unas ollas. O podría ver que el agua, que eso le puede pasar a ustedes también, cuando lavan se les va todo el agua encima, miren, ¿ve? ¿Ok? Entonces, si él describe todas las escenas, tiene 5 puntos. Está bien. Cuando empieza a dejar de describir escenas, uno le va a empezar a otorgar puntajes. Y disartria tiene que ver con la articulación de la palabra, con arrastra las palabras. Hay una disartria leve, tal vez con el problema de la R, ¿no? Y ahí uno le puede dar puntaje al paciente, ¿sí? Pero uno tiene que estar evaluando constantemente los sujetos para darse cuenta. Por eso es que lo hacemos, normalmente los neurólogos tenemos un poco más de expertise haciendo esto, porque lo hacemos a diario, ¿sí? Pero cuando uno está en shock trauma, les aseguro que eso es sencillo de hacer, ¿sí? Ustedes acostúmbrense a evaluar a estos pacientes. La evaluación, cuando uno tiene experiencia, no toma ni 7 minutos de hacer todo el proceso, ¿sí? Y cuando ya tiene más experiencia, solo mira dónde está el error y procede a darle un puntaje, que es lo que hace la gente que está acostumbrada a evaluar esto a diario. Es como cuando les llega shock trauma a un paciente y tiene hipoxia. ¿Qué le ven? Que está disneico, que tiene uso de músculos accesorios, que está saturando 88, no necesitan ninguna evaluación más. Tal vez en 3, 4, 5 segundos se han dado cuenta que ese paciente está mal. Más o menos eso ocurre aquí. Cuando uno tiene experiencia evaluando esta escala, es relativamente sencilla y rápida. Extinción, lo que les comenté. Nosotros sabemos dónde está cada parte de nuestro cuerpo. Cuando tenemos una lesión parietal, ese conocimiento lo perdemos y es fácil de evaluar. Wait for me to touch it. Pause. Lo que está haciendo es estimulando ambos lados y está viendo si él es capaz de percibir que le estén tocando o que eso es suyo, ¿sí? Entonces, ¿a qué concluimos? Concluimos de que el NIS es una escala que nos permite de manera indirecta medir el tamaño de un infarto. Y eso es claro. Mientras más puntaje tengas, más grande es el infarto. Eso es uno. Y segundo, nos permite ver cuál es el seguimiento de este paciente y cómo va en el tiempo y cómo se está comportando. Eso es todo para este tema. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.